amigos, el día de hoy vamos a tocar algunos aspectos del proceso inmediato, ¿no? Antes de pasar propiamente a lo que es el proceso inmediato, nosotros tenemos que hacer un recuento de lo que es el proceso común, el proceso que todos los días de repente nosotros vemos o el proceso en el cual nos desarrollamos en nuestro quehacer diario, ya sea como jueces, como fiscales, como abogados litigantes, ¿no? El proceso penal común, como bien sabemos, está subdividido en tres etapas. Primero tenemos la investigación preparatoria, que la investigación preparatoria va a estar subdividida a su vez en las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria propiamente dicha. Vamos a tener una etapa intermedia y vamos a tener un juicio oral. Cada una de estas etapas tiene una razón de ser, tiene una lógica, tiene una finalidad. Finalidad que en alguna medida se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos ponemos a revisar un poco lo que son las diligencias preliminares, cuando el código fue recién emitido, el Código Procesal Penal del 2004, el plazo que se establecía para las diligencias preliminares solamente era de 20 días, ¿no? ¿Y cuál era la razón? Muchos se quejaron que era un espacio de tiempo o un periodo muy corto y que en realidad en 20 días no se podían hacer mayores, mayores diligencias o actos, pero estas personas no tenían en cuenta, o los críticos de esta norma, cuando se establecía que solamente era de 20 días, no tenían en cuenta de que la finalidad de las diligencias preliminares era realizar los actos urgentes y necesarios como para poder nosotros dilucidar si es que estábamos frente efectivamente a la comisión de un hecho delictivo, para que podamos por ahí individualizar al presunto autor y para que podamos evaluar otras cuestiones relativas o relacionadas a la procedencia de una acción, ¿no? Por ejemplo, si es que nos encontrábamos dentro del plazo para ejercitar la acción, o si es que, por el contrario, de repente era un hecho o un hecho que había ocurrido hace muchos años y que por lo tanto incluso la acción habría prescrito, ¿no? Sin embargo, con el paso de los tiempos, con el paso de los años, con las casaciones que han habido, hoy por hoy se sabe que el tiempo de las diligencias preliminares es de 60 días. Esto es, si es que no se declara la investigación preliminar o la diligencia preliminar como compleja, con lo cual tendríamos todavía 8 meses, y si es que esto es, si es que no se ampara o se adecua esta investigación preliminar o diligencias preliminares a alguno de los supuestos de criminalidad organizada, con lo cual incluso la Fiscalía tendría un plazo de 72 meses. Con lo cual, los actos de investigación han dejado de ser urgentes y necesarios y se ha desnaturalizado un poco lo que es las diligencias preliminares, ¿no? Pero bueno, dejando de lado esa discusión, si es que una persona llegase a determinar de que se ha cometido un hecho delictivo, se ha individualizado a la persona y posteriormente se ha visto que no se ha prescrito, que no ha prescrito la acción para para que el Estado pueda perseguir este delito, entonces ahí podríamos pasar a la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha o lo que es la investigación formalizada, ¿no? La investigación formalizada también tiene un periodo de tiempo que es de 120 días y esto es si es que no se declara ese complejo, con lo cual tendríamos 8 meses más, o si es que incluso no se acogiese un proceso como si se tratase de algún supuesto de criminalidad organizada o personas que forman algún tipo de banda criminal, organización criminal, o si son personas incluso que actuasen simplemente bajo las órdenes de una organización criminal, ¿no?
Entonces, ¿para qué es importante que hagamos una remembranza de todo lo que es el proceso especial común? Para ver más o menos cuánto es que nos demora a nosotros o cuánto es que se demora el sistema de justicia en efectivamente determinar si una persona ha sido, es culpable de un hecho delictivo y por lo tanto se le tiene que aplicar una sanción, ¿no? Imaginémonos nada más un proceso sencillo, ¿no? Que estemos diligencias preliminares de 60 días, más 120 días de la investigación preparatoria formalizada, más digamos que el expediente pasó al juzgado de investigación preparatoria y se demoraron 3, 4 meses en programar la audiencia, ¿no? Entonces tenemos 60 días, 2 meses, 120 días, que serían 4 meses, ahí tenemos 6, más de repente que se demoren 3 meses más para fijar recién audiencia, tendríamos 9 meses, más de repente que las audiencias duren 3 meses más, tendríamos 12 meses, más que pase al juez penal que correspondería ver el hecho delictivo o el proceso en sí, ¿no? El juicio oral. Entonces ahí tendríamos por lo menos, cuanto menos, 1 año y medio a 2 años, ¿no? Ese es el proceso penal común. Y eso que el legislador, la idea que tenía al emitir el Código Procesal Penal, el nuevo Código Procesal Penal, era que la justicia en nuestro país sea mucho más célere, ¿no? Porque si hacemos una comparación con el anterior Código de Procedimientos Penales, vemos que a un inicio ni siquiera habían etapas bien delimitadas, no habían controles de plazo que se podrían establecer y como ya sabemos, un proceso podía durar y hasta ahora dura, porque hay procesos que todavía siguen en giro, duran 5, 6, 10 años y no es más, ¿no? Y dentro de los cuales incluso la acción prescribía y por lo tanto el responsable de un hecho delictivo no merecía, no recibía la sanción que merecía, ¿no? Con lo cual los casos muchas veces caían en la impunidad, ¿no? Entonces, frente a todo esto, frente a la demora que nuestro propio sistema judicial tiene en la tramitación de algunos procesos, sobre todo en procesos penales como nuestro caso, al legislador lo que se le ocurrió es establecer otro proceso, un proceso alterno, un proceso especial, un proceso en el que se suprimiesen ciertas etapas con la finalidad de que el agraviado encontrase justicia, nosotros como sociedad encontrásemos justicia, ¿no? Y se le aplicase la sanción que correspondiese a la persona que efectivamente ha delinquido, ¿no? Es así que surge el proceso inmediato que ciertamente, bueno, se le ocurre al legislador, pero también es traído del modelo italiano, ¿no? Es una, digamos que una adaptación de la versión de proceso inmediato del modelo italiano, ¿no? Y se consigna en nuestro Código Procesal Penal actual lo que es el proceso inmediato. ¿Qué es el proceso inmediato? Viene a ser aquel proceso especial o aquella vía procedimental especial en el que se van a suprimir ciertas etapas. ¿Cuáles son las etapas que se van a suprimir? Se van a suprimir principalmente la formalización de la investigación preparatoria o de repente podría ser el caso de que existe un breve espacio de tiempo en el que sí ha existido una investigación preparatoria formalizada antes de que se cumplen los 30 días y el fiscal opta de repente por incoar un proceso inmediato, ¿no? Entonces se va a suprimir la investigación preparatoria propiamente dicha, y se va a suprimir también lo que es la etapa intermedia. La etapa intermedia, si bien en algunos casos o algunos juzgados me han tocado que en un solo día resuelven todas las cuestiones de la etapa intermedia, hay otros juzgados que sí se toman un tiempo, podríamos estar hablando de 3, 4 meses, ¿no? Esto es desde el momento en que llaman a la primera audiencia, ¿no? Porque para que fijen la primera audiencia también podrían pasar 3, 4 meses, ¿no? Entonces se suprime
lo que es la investigación preparatoria formalizada y se suprime también la etapa intermedia, ¿no? Este proceso inmediato, la lógica de este proceso inmediato es que se tramiten casos con mayor simplicidad y con mayor celeridad procesal, ¿no? Ya que, pero, ¿cuál es el fundamento o la base para que un proceso, digamos, que suprima algunas etapas? El fundamento es que no se necesiten, de acuerdo a la naturaleza del caso que estamos analizando, no se necesite realizar mayores actos de investigación, porque de los propios elementos que se han recabado, ya el hecho delictivo es evidente, ¿no? Ahora bien, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional, en una serie de pronunciamientos, si bien reconoce que con la incoación del proceso inmediato, en realidad sí se están reduciendo ciertas garantías procesales, como por ejemplo la garantía de defensa y la garantía de tutela jurisdiccional de los imputados. Esta disminución o digamos que esta reducción de garantías está justificado siempre y cuando se cumplan con los supuestos establecidos en la ley y también que se aplique un principio de proporcionalidad. ¿Por qué es que se dice que se van a reducir al mínimo, pero no es que se suprimen del todo las garantías de defensa y la tutela jurisdiccional de los imputados? Porque pues al no tener esta etapa de investigación preparatoria formalizada, por ejemplo, el fiscal no va a tener un lapso de tiempo como para recabar los medios probatorios de cargo y de descargo que corresponderían, ¿no? Si nosotros pensamos en un proceso común, vemos que si es que tenemos un patrocinado que han formalizado o contra quien han formalizado investigación preparatoria, yo puedo requerirle al fiscal la realización de ciertos actos de investigación con la finalidad de que también se actúen diligencias que puede recabar información que sean favorables a nuestro patrocinado o que reúnan información que sean de descargo, es decir, para descartar la participación de nuestro patrocinado, para descartar que se haya cometido el hecho delictivo, para de repente acreditar la concurrencia de alguna circunstancia que pueda ir en contra del tipo penal o alguna circunstancia relacionada de repente a la legítima defensa, un estado de necesidad, etcétera, ¿no? Pero si nosotros hemos suprimido esta etapa de la investigación preparatoria formalizada, la defensa no va a tener oportunidad como para solicitarle al fiscal que se actúen pruebas o se actúen actos de investigación, mejor, que es el término correcto, de descargo, ¿no? Además, no vamos a tener, por ejemplo, un tiempo, nosotros como defensa, como para pedirle al fiscal precisión en la imputación, como para pedirle al fiscal de repente que aclare alguna circunstancia, como para concurrir de repente también al juzgado a deducir algún medio de defensa técnico, ¿no? Como podría ser, no sé, que podríamos solicitar alguna excepción de improcedencia de acción, etcétera, porque de frente nos van a pasar a nosotros a un juicio oral si es que se declara procedente la incoación del proceso inmediato, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han reconocido que se reducen al mínimo estas garantías, pero que esto va a estar justificado siempre y cuando nos encontremos frente a un proceso en el que se cumplen los presupuestos de simplicidad procesal, ¿no? Y en el que también se cumple un presupuesto o digamos que se encuentra legitimada constitucionalmente esta manera de obrar de los fiscales de llevar un proceso inmediato, porque nosotros tenemos la necesidad de una decisión rápida frente a la evidencia delictiva, ¿no? Cuando hablamos de simplicidad procesal, lo vamos a ver un poco más adelante, hacemos referencia a que el caso en realidad está bastante claro
no cabe la posibilidad de alguna duda y que por eso precisamente se justifica de que se aligere el sistema probatorio para una justicia más célere, más rápida, sin que se mengue su efectividad, ¿no? Recordemos que una justicia, ese dicho popular, una justicia que tarda, en realidad no es justicia, ¿no? Cuando una persona de repente ha sido víctima de un hecho delictivo, lo que más quiere es que el aparato estatal actúe de manera célere, actúe de manera pronta, se condene o sentencie o sancione a la persona que es responsable y se le reparen por todos los daños y perjuicios que ha podido sufrir, ¿no? Y además, nosotros cuando hablamos digamos que de algunos principios constitucionales como la necesidad de obtener tutela jurisdiccional efectiva, nos hacemos a la idea o hacemos referencia a que siempre necesitamos de una decisión rápida cuando nos encontremos frente a un caso que en realidad es bastante claro, ¿no? De las evidencias se desprende que sí se ha cometido el hecho delictivo, se desprende quién es el posible autor y se desprende la relación que existiría del autor respecto de el hecho, ¿no? El Acuerdo Plenario 2-2016 nos ha establecido cuáles son los presupuestos materiales para que nosotros podamos incoar el proceso inmediato si es que somos fiscales, ¿no? Lo primero que nos dice es que tiene que existir una prueba evidente o evidencia delictiva. También se le dice que no es otra cosa que la comprensión rápida e irresistible de todo el hecho delictivo en sí, ¿no? Es decir, que de todos los actos de investigación que yo he podido de repente recabar en diligencias preliminares, de todos estos se desprenden de manera completa el hecho delictivo. No solamente hablamos de hecho delictivo refiriéndonos de repente a alguna circunstancia del delito, sino tenemos que acreditar todos los elementos del delito a través de los actos de investigación que hayamos podido realizar. Si es que estamos de repente pensando en aplicar un agravante, de la misma manera, en los actos de investigación que hemos actuado en diligencias preliminares, tendríamos también que tener acreditada esta circunstancia agravante, ¿no? El otro presupuesto es que se tenga una simplicidad procesal, es decir, una simplicidad de los actos de investigación y que estos sean contundentes. El hecho tiene que ser reconstruido con facilidad. Y además, la Corte Suprema ha establecido en este acuerdo plenario que frente a un hecho que reviste especial gravedad, lo mejor es que no se aplique proceso inmediato, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un caso de violación sexual, que la pena va, no sé, podría ser que sea incluso de cadena perpetua, entonces en este caso no hay que rebajar las garantías que puede tener el imputado, ¿no? La garantía de defensa, la garantía de tutela, etcétera. Lo mejor, entonces, en estos casos, cuando estamos frente a casos especialmente graves, donde no podrían suprimir o no podría en pro de la justicia y en pro de la celeridad, eh, suprimirse en demasía algunas etapas procesales, entonces en estos casos lo mejor va a ser siempre que nos vayamos por un proceso común. Es decir, que el fiscal emita la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria o continúe con el normal desenvolvimiento del proceso, ¿no? Ahora bien, cuando también nosotros hablamos de simplicidad procesal, tenemos que hacer referencia o tenemos siempre que remitirnos a lo que es el artículo 342, inciso 3, o numeral 3 del Código Procesal Penal, ya que en este artículo se han establecido cuáles son los supuestos para declarar compleja una investigación, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice el artículo 342, numeral 3?
Corresponde al fiscal emitir la disposición que declara complejo el proceso cuando, primero, requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación, ¿no? De repente hay una serie de pericias que actuar, de repente hay una serie de declaraciones que recabar, de repente es el caso de que necesitamos incluso solicitar el levantamiento del secreto bancario, necesitamos levantar el secreto de las comunicaciones, etcétera. Entonces, si hay una gran cantidad o una cantidad significativa de actos de investigación, ya estamos hablando de que estamos frente a una investigación compleja, ¿no? Lo segundo es que se comprenda la investigación numerosos delitos, ¿no? No solamente estamos hablando de un delito sencillo que podría ser, no sé, pues lesiones dolosas o lesiones culposas, que estamos hablando de un solo evento, sino estamos hablando de múltiples eventos, de repente, o múltiples delitos, de repente se han invocado corrupción de funcionarios, lavado de activos, organización criminal, entonces ya son delitos especialmente complejos y el número también de delitos nos lleva a pensar de que estamos frente a una investigación compleja, ¿no? Lo tercero es que se involucre una cantidad importante de imputados o de agraviados, ¿no? Podría ser que existen 4, 5, 6 personas que están siendo investigadas, algunos en calidad de autores, otros en calidad de cómplices, o podría ser incluso que estamos hablando de una sola persona, un solo investigado, pero que en el lapso de 10 meses bajo la misma resolución criminal ha cometido una serie de hechos delictivos contra un número importante de agraviados. Entonces también ahí estamos hablando de una situación compleja porque vamos a tener que llamar a todos los agraviados, recabar sus declaraciones, ver de repente cuál ha sido el hecho delictivo o cuál ha sido el agravio que se les ha generado a través de este hecho delictivo, entre otros, ¿no? El cuarto presupuesto es que se demande la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos, ¿no? Sobre todo esto podría darse, por ejemplo, en casos de lavado de activos en los que se requiere, pues, realizar una pericia contable y las pericias contables, evidentemente, son difíciles de hacer porque hay que revisar toda la contabilidad del periodo objeto de investigación, que podrían ser 4, 5, 6 años, incluso he tenido casos en los que se analizan como 15 años, ¿no? Entonces, imagínense ustedes revisar toda la contabilidad, todos los documentos de ingresos, de egresos, de préstamos, testimonios notariales, me refiero, o incluso partidas registrales para ver si tiene bienes, si no tiene bienes. Entonces es un proceso que necesariamente demanda mayor tiempo, es complejo y que demanda también el análisis de una documentación nutrida, como dice el artículo, ¿no? Otro de los presupuestos para declarar la complejidad es que se necesite realizar gestiones de carácter procesal fuera del país. De repente hay una declaración, como suelen ocurrir, por ejemplo, en los casos de mayor envergadura que tenemos nosotros, en los que algunos fiscales suelen salir del país para tomar algunas declaraciones, ¿no? O podría tratarse de incluso algún tipo de acto de cooperación internacional que tenemos todavía que solicitar al Departamento de Cooperación, esto va a Relaciones Exteriores, etcétera, ¿no? Entonces es un poco más complicado. El otro supuesto es que se involucre llevar a cabo diligencias en varios distritos judiciales, ¿no? Podría ser que el hecho delictivo no solamente ha ocurrido en Lima, sino ha ocurrido en Lima, ha ocurrido en Chiclayo, en Lambayeque, en Trujillo, entonces yo fiscal tendría que desplazarme o solicitar en vía de cooperación o de ayuda entre fiscales que se recabe la información que estoy necesitando, ¿no? El otro supuesto es que se revista la gestión
de personas que se revise la gestión de personas jurídicas o entidades del Estado, y finalmente nos dice que se comprenda la investigación de delitos perpetrados por integrantes de una organización criminal, personas vinculadas a ella o que actúan por encargo de la misma, ¿no? Entonces, si yo me encuentro con un proceso, así sea, o me encuentro frente a un hecho, mejor dicho, que así sea que se le haya encontrado a una persona en flagrancia delictiva, si es que yo observo o aprecio de que se requiere una actuación importante o significativa de actos de investigación, o que detrás de esta persona en realidad existe toda una organización criminal, o que en realidad esta persona ha cometido este hecho delictivo, pero como parte de una resolución criminal y hay muchas más personas que han sido afectadas, lo que tendría que hacer o lo que los hechos me demuestran es que ya no estoy frente a un supuesto de simplicidad procesal, sino que el proceso en sí va a ser complejo. Y si va a ser complejo, no tengo por qué incoar el proceso inmediato, sino me tendría que ir por la vía procedimental común o tendría que de repente ampliar mis diligencias preliminares o si es que ya se me venció el plazo, tendría que formalizar la investigación preparatoria. La propia norma, el propio Código Procesal Penal, nos ha establecido cuáles van a ser los supuestos o en qué casos el fiscal está obligado, ¿no? A incoar un proceso inmediato, ¿no? La norma incluso textualmente dice, el fiscal debe solicitar la incoación de proceso inmediato bajo responsabilidad, ¿no? Es decir, que si no lo hiciese así el fiscal, en realidad incluso se le podría abrir una especie de proceso disciplinario, ¿no? ¿Y cuáles son estos supuestos que se contempla en la norma? En el artículo, para ser más concretos, 446 del Código Procesal Penal. Primero es que nos encontremos frente a un supuesto de flagrancia delictiva, ¿no? Ya vamos a ver cuáles son los supuestos de flagrancia delictiva un poco más adelante. Lo segundo es que nos encontremos de repente frente a un supuesto en el que el imputado ha decidido, pues, que en realidad quiere confesar lo que ha sucedido, ¿no? O confesión sincera le podríamos llamar, ¿no? La confesión del imputado. El tercer supuesto es cuando los elementos de convicción que se han recabado a lo largo de la investigación en realidad permiten evidenciar que estamos frente a la comisión de un hecho delictivo, ¿no? Es decir, que nos encontramos frente a la evidencia delictiva, ¿no? Y también la norma ha establecido que es obligación de los fiscales, y esto no necesariamente porque sea un caso evidente, sino que podría tratarse de que por la misma naturaleza del hecho, se necesita una justicia mucho más célere, una sanción mucho más rápida, tendría que ser en casos de omisión a la asistencia familiar, ¿no? Aquellos casos en los que no se está pasando una pensión de alimentos pese a que el juzgado de paz letrado correspondiente ha determinado que el procesado o el imputado tendría que pagar cierto monto de manera mensual y le ha requerido bajo apercibimiento de enviar copias al Ministerio Público. Entonces, en este caso, tendría el fiscal también que incoar proceso inmediato. Y el otro caso que ponen, que ciertamente sí es un caso eh, sencillo de tratar por la misma naturaleza del suceso, es el caso de conducción en estado de ebriedad o drogadicción. Ahora bien, veamos lo que es el proceso inmediato en los casos de flagrancia delictiva, ¿no? Anteriormente se consideraba como un evento de flagrancia delictiva únicamente cuando una persona era descubierta infragante, ¿no? Es decir, era descubierta
realizando o en plena realización del hecho delictivo o cuando acababa de ejecutar el hecho delictivo, ¿no? Nuestro Código Procesal Penal en realidad ha ampliado bastante, digamos, que los supuestos de flagrancia delictiva. Hoy por hoy, una persona, por ejemplo, puede ser detenida por un ciudadano o detenida también por la autoridad policial. Primero, si es que se encontrase en un supuesto de flagrancia propiamente dicha, ¿no? Es decir, que el agente haya sido descubierto realizando el hecho delictivo en ese mismo momento, ¿no? Se me ocurre que, por ejemplo, estamos frente a un caso de violación sexual y eh, hay vecinos que escuchan de repente el llamado de auxilio de alguna menor o de un menor, llaman a la policía entra al lugar, a un departamento y encuentra en en plena ejecución del hecho delictivo a la persona que está violentando la libertad sexual o la indemnidad sexual, tratándose de mayores o menores de edad, del agraviado, ¿no? Entonces, estaríamos ahí frente a un supuesto propio de flagrancia, ¿no? O podría ser el caso que también entraría como flagrancia cuando el agente ha cometido el hecho delictivo, ya ha consumado el hecho delictivo, pero se le encuentra o se le detiene inmediatamente después, ¿no? Podría, en el mismo caso de la violación sexual, podría ser el caso de que la persona no se encuentra en pleno acto, en plena ejecución, sino que ha terminado de repente ha terminado con el acto sexual lesivo y es encontrado por la policía, ¿no? En ese mismo momento, cuando se está intentando cambiar y la víctima se encuentra tirada en el piso, ensangrentada, etcétera. Entonces, en ese mismo momento podría ser también que nos encontremos frente a una flagrancia. O podría ser el caso incluso de que la persona ha cometido el hecho delictivo y se ha dado a la fuga, pero inmediatamente ahí nada más, inmediatamente después, es perseguido por la policía, ¿no? O podría ser el caso, y nuestro Código Procesal Penal así lo ha contemplado, que el agente en realidad ya ha consumado el hecho delictivo, ha logrado huir del lugar, pero ha sido identificado y encontrado dentro de las 24 horas, ¿no? Entonces esto podríamos calzarlo como un supuesto de flagrancia presunta, ¿no? Podría ser el caso, por ejemplo, de que una persona ha ingresado a robar un establecimiento, pero por las cámaras de seguridad ha sido identificado que es un vecino nada más de los alrededores. Y se da cuenta la policía, se pone la denuncia en la comisaría del sector y la policía dentro de las 24 horas va y con presencia de testigos, las cámaras, logra identificar a la persona que ha cometido el robo, podría ser, ¿no? U otro supuesto es cuando el agente es encontrado dentro de las 24 horas también con efectos o instrumentos propios del delito, ¿no? Que de repente ha robado, ¿no? Y dentro de las 24 horas se le encuentra con todo lo que ha robado celulares, ha robado televisores, o ha ingresado a una casa, ha aseado totalmente la casa y se le encuentra en un lugar donde guardaba todos los efectos de la comisión del hecho delictivo. O podría ser el caso que ha disparado a una persona, herido a una persona, y también dentro de las 24 horas se le encuentra el instrumento que ha empleado para herir a esta persona, ¿no? Lo relevante en la flagrancia delictiva es que cuando hablamos de flagrancia, entendemos que se tiene que ver de manera inmediata o tiene que haber una inmediatez temporal, una inmediatez personal de la persona respecto del suceso, ¿no? Cuando hablamos de inmediatez temporal, por ejemplo, nos referimos a que la persona o el imputado tendría que estar en ese mismo lugar, ¿cierto? Y tendría que estar en ese mismo momento en el que se ha
se ha cometido el hecho delictivo o se acaba de cometer ese hecho delictivo. No existe una inmediatez, no existe un lapso de tiempo prolongado, ¿no? Y la flagrancia delictiva también se tiene que dar a través de una percepción directa y efectiva. Se trata la flagrancia de lo que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos. Se trata de ver lo que, mejor dicho, se trata de acreditar, ya sea a través de medios fílmicos o ya sea a través de testigos, de que nosotros efectivamente hemos visto a tal persona cometiendo este hecho delictivo. Eh, la prueba, o mejor dicho, la flagrancia delictiva no se trata de una prueba por indicios, no se trata de presumir que una persona estaba en el lugar de los hechos, sino se trata de que nosotros o testigos o existen registros fílmicos que nos dan cuenta de que la persona efectivamente estaba en el lugar de los hechos y que efectivamente la persona tiene una vinculación respecto de el suceso, ¿no? Y además, también en el acuerdo plenario nos han dicho de que se tiene que obrar con la claridad de la comisión del hecho de la comisión del delito por el imputado y que tiene que existir una lógica concluyente de lo que se observa sin lugar a dudas. Es decir, que no podría tratarse de un suceso que se presta a interpretaciones, que de repente podría tratarse de, si estamos hablando de un caso de lesiones, que podríamos nosotros interpretar que la persona en realidad ha actuado por legítima defensa. No se trata de que existan dudas, sino se trata de que efectivamente no exista otra posibilidad de darle otro sentido a los hechos porque las pruebas hablan por sí mismas, ¿no? Entonces, estos van a ser, o estas son las principales características que tendría que tener un evento de flagrancia para que nosotros podamos incoar, si somos Ministerio Público o Fiscalía, para que podamos incoar el proceso inmediato, ¿no? El segundo supuesto es cuando nos encontremos frente a la confesión del imputado. Cuando estamos hablando de la confesión del imputado, es cuando el imputado ha decidido voluntariamente aceptar los cargos o aceptar la imputación que se le está haciendo, ¿no? Qué importante esto de voluntaria, porque no existiría confesión, por ejemplo, si es que está siendo presionado por la policía, si es que está siendo presionado por la fiscalía, o si por ahí la fiscalía le ha dicho, mira, si te declaras, si confiesas y echas a las demás personas, yo no te voy a meter a la cárcel, no te voy a dar prisión preventiva, etc. O sea, no tiene que haber una especie de intimidación hacia la persona, sino que ésta tiene que actuar de manera voluntaria o con una voluntad propia, ¿no? No por situaciones o circunstancias externas, ¿no? Además, para que ocurra la confesión del imputado, no basta con que una persona diga, sí, yo he cometido tal hecho delictivo, sino que esta versión tiene que estar corroborada con otros elementos de convicción. Esto es súper importante porque podría ser el caso de que la persona en realidad se está autoinculpando de un hecho delictivo que no ha cometido, de repente para poder encubrir al verdadero autor del hecho delictivo o para poder de repente cubrir un suceso mucho más grave, ¿no? Entonces es importante de que nosotros tengamos en el expediente o hayamos recabado en las diligencias preliminares otros elementos de convicción que efectivamente nos den cuenta de que esta persona que está confesando es la autora de la comisión del hecho delictivo que estamos investigando, ¿no? Además, tienen que darse la confesión de manera libre, con las facultades psíquicas normales de la persona. No podríamos fiarnos de la confesión del imputado si es que el imputado se encuentra en un estado de shock, si es que se encuentra en un estado de trance, si es que de repente se encuentra bajo los efectos del alcohol, si es que se encuentra bajo los efectos de drogas, o si es que simplemente se nota que ha sido sometida de repente a algún tipo de procedimiento
o de repente ha sido manipulada psicológicamente como para que pueda aceptar su responsabilidad, ¿no? Entonces es importante de que el imputado actúe de manera libre y con todas las facultades psíquicas normales, ¿no? Y la confesión siempre se tiene que hacer ante un juez o ante un fiscal, pero ojo acá que siempre tiene que contar con la presencia de su abogado defensor. No sería válido, sería incluso nula una confesión si es que la persona en realidad no se encuentra acompañado de su abogado defensor, porque es quien efectivamente va a brindar la legalidad o va a dar certeza de la legalidad de la confesión, ¿no? Va a dar fe de que su patrocinado efectivamente está ahí aceptando los cargos, aceptando la imputación que se le está haciendo y que esto no es producto de algún tipo de presión, coacción o injerencia de la fiscalía o de la policía, entre otros, ¿no? Y finalmente se establece también en la normativa de que la confesión tiene que ser sincera, tiene que darse de manera espontánea, ¿no? Sincera quiere decir que tiene que ser acorde a la realidad, no podría ser una confesión de repente fantasiosa, ¿no? Pues si le preguntan a la persona que está confesando, oye, ¿y cómo ingresaste al domicilio si es que todas las chapas estaban puestas y no había signos de que se hubiese violentado las puertas o los mecanismos de seguridad que se habían impuesto? Y el imputado no te podría decir, pues, no, es que me teletransporté, no es que caí en paracaídas o alguna versión irreal de los sucesos, ¿no? Tiene que tratarse de una narración creíble en el sentido de ser sincera y también de una narración espontánea, que lo diga, que sea capaz de decirlo con sus propias palabras, que de repente si es que se le toma 2 o 3 veces eh, alguna declaración, sea consistente esa declaración, que no es que le esté cambiando de un momento a otro o no es que se sienta que tiene una especie de libreto que le han enseñado como para que pueda repetir una sola versión de los hechos, ¿no? Entonces, ese es el segundo supuesto para que se incoe el proceso inmediato, ¿no? Cuando nos encontramos frente a la confesión del imputado, ¿no? Y bueno, estos dos casos son fáciles de reconocer, ¿no? Cuando estamos hablando de una flagrancia delictiva, es fácil determinar cuando nos encontramos frente a una flagrancia delictiva y también es fácil determinar cuando nos encontramos frente a la confesión que va a brindar el imputado, ¿no? Sin embargo, la norma también nos habla de un tercer supuesto en los que se tendría que aplicar el proceso inmediato y es cuando de los elementos de convicción que se hayan realizado, que se hayan recabado durante las diligencias preliminares, se resulte evidente la comisión del hecho delictivo. Con esto es digamos que es una cláusula bastante abierta y que tiene que ser interpretada por el fiscal. A diferencia de los otros casos, por ejemplo, de omisión a la asistencia familiar, de conducción en estado de ebriedad, de situaciones de flagrancia, de situaciones de confesión, el fiscal tiene cierto grado de discrecionalidad para para determinar si este caso cuenta con una evidencia delictiva o de los actos que ha recabado en las diligencias preliminares, en realidad es evidente la comisión del hecho delictivo, que este hecho delictivo ha sido cometido por la persona que efectivamente se está investigando y que no existe posibilidad de otra respuesta o de que haya sucedido el hecho de otra manera, ¿no? Entonces, el proceso inmediato frente a la evidencia delictiva básicamente se tendría que estructurar o básicamente tendría que seguir las siguientes nociones, ¿no? El delito evidente es aquel que es un delito cierto, es un delito claro, es un delito patente, es un delito que se logra acreditar
sin lugar a dudas. Es decir, si es que nosotros tenemos por ahí alguna duda de cómo han sucedido los hechos, no vamos a estar hablando de un proceso o no vamos a estar hablando de un caso con evidencia delictiva, ¿no? La prueba tiene que inmediatamente persuadir de su correspondencia con la realidad. Es decir, que la prueba es clara en el sentido de acreditar lo que ha sucedido. No puede ser que la prueba digamos que los actos de investigación en este estadio nos pongan en la posibilidad de plantearnos otra hipótesis alternativa al que está teniendo la fiscalía, ¿no? Además, los actos iniciales de investigación tendrían que reflejar la realidad del delito y la autoría, ¿no? Siempre estas dos nociones. No solamente basta con que se desprenda de los elementos de convicción que se ha cometido un hecho, sino que también exista una vinculación entre el imputado y estos hechos, ¿no? Y acá me viene a la mente una película muy conocida que no me acuerdo cuál es el nombre de esta película, ya algo antigua, que se trata de un hombre que es condenado por supuestamente la violación sexual de dos niñas, ¿no? Porque se encontró a este hombre con los cuerpos de estas dos niñas, pero el hombre estaba llorando, ¿no? Y bueno, en el devenir de la película se llega a determinar de que el hombre en realidad tenía poderes mágicos eh, como para salvar a las personas, como para curar a los enfermos, etcétera, ¿no? Entonces, lo que había tratado esta persona de hacer, en realidad es cuando encontró a las niñas que estaban muy mal heridas, las había tratado de salvar, les había tratado de curar, sin embargo, no pudo lograr su objetivo y finalmente las niñas ya habían fallecido, ¿no? Entonces, en este caso, si nosotros aplicáramos un poco esto de la evidencia delictiva, podría incluso hasta parecer un evento de flagrancia delictiva, porque estamos encontrando a una persona con los cuerpos de dos niñas, sin embargo, de todos los elementos periféricos no estaríamos del todo convencidos, ¿cierto?, de la vinculación. Está bien, existen dos cuerpos, estamos frente a la comisión o frente a un suceso que implica un homicidio, pero no necesariamente en ese supuesto existe la vinculación de que esta persona ha cometido en realidad el homicidio, ¿no? A menos que de repente ya basándonos en las técnicas actuales llegásemos a determinar de que de repente se ha encontrado el ADN de la persona que previamente ha cometido abuso sexual de las niñas, etcétera, ¿no? Entonces podría ser el caso ahí recién de que estemos frente a una evidencia delictiva, ¿no? Y finalmente se deben de cubrir todos los ámbitos relevantes del delito a través de un medio de investigación, ¿no? Como decíamos, existen algunos delitos, por ejemplo, el homicidio, el que mata a otro, en realidad es un delito que prácticamente tiene uno o dos elementos como mucho, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es que encontráramos frente a otro hecho delictivo o otro hecho de relevancia penal en la que se tienen una serie de elementos más complejos que todos necesitan ser acreditados para recién determinar de que nos encontramos frente a o que se configura el evento delictivo, ¿no? Entonces tendrían todos los aspectos de este delito, todos sus elementos, y si es que estamos hablando de agravantes, también las agravantes, tendrían que ser cubiertos a través de un medio de investigación o a través de elementos de convicción de los cuales se pueda desprender sin lugar a dudas de que nos encontramos frente a este hecho delictivo, ¿no? Eh, Existen dos situaciones concretas en las que no se van a aplicar el proceso inmediato, ¿no?
Los supuestos de complejidad procesal, eso ya lo hemos visto, en los supuestos en los que existen varios imputados, varios agraviados, existen varios delitos que se están investigando, existen varias diligencias que se tienen que realizar, o de repente se tienen que hacer actuaciones fuera del país, o de repente se tienen que hacer diligencias en varios distritos judiciales, etcétera. Y lo segundo, la norma nos dice, es que si es que existen varios imputados y esos imputados no tienen la misma situación o están relacionados con varios eventos delictivos, estos imputados, entonces ahí tampoco se tendría que aplicar el proceso inmediato. Bien, hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? A ver si abrimos el micro antes de continuar. De repente algo ha quedado al aire, si es que alguien quisiera participar. Ahí justo me están soplando el nombre de la película, que dice que es La Milla Verde con Tom Hanks. Sí, esa es la película, efectivamente, ¿no? Excelente, doctora. Muchas gracias. Estimados doctores, ya saben la modalidad, tienen que activar sus cámaras y comenzamos con una pregunta o acotación, por favor, y sé preciso. Ya saben, levantando su manito en reacciones y luego les doy pase al audio. Estimado Renzo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Adelante, una pregunta. Y luego le doy pase al doctor Omar. Doctora, muy buenas noches. Gracias por la ponencia, por el tema. Está Buenas muy noches, interesante. doctor. Lo escuchamos. Doctora, mi consulta tengo una duda. Cuando nos referimos a que se va a iniciar una incoación de proceso inmediato, cuando existen elementos convincentes que existe el delito, ¿nos referimos ya a prueba como tal o solamente elementos de convicción, indicios? Eso es lo que no la tengo un poquito clara. Gracias. Gracias por la pregunta, colega. En realidad, todo lo que suceda antes del juicio oral van a ser elementos de convicción, ¿no? Recién cuando hablamos o estamos en el juicio oral y se han cumplido ciertas garantías como el contradictorio, derecho de defensa, entre otros, recién ahí vamos a hablar de pruebas propiamente dichas, ¿no? Entonces, todo lo que se recabe antes, por ejemplo, en las diligencias preliminares, podríamos hablar de que estamos eh, frente a elementos de convicción, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque podría ser el caso de que nos encontremos por ahí un acto de investigación en realidad se convierte en eh, prueba anticipada, ¿no? Pero siempre tendría que cumplirse con las garantías que se establece para la prueba anticipada, ¿no? Que es que se solicite a un juzgado, que este juzgado analice si efectivamente concurren los presupuestos para actuar una prueba de manera anticipada, se llame a audiencia, se garantice el derecho de defensa del imputado, entre otras, ¿no? Pero todo antes o previamente estamos hablando de elementos de convicción. Muchas gracias, doctora. Estimado doctor Omar, adelante, por favor. Doctora, buenas noches. Felicitarla por la Buenas ponencia. noches, doctor. Gracias. Lo Todos mis escuchamos. compañeros. Tengo dos cosas que me inquietan en el proceso inmediato. Eh, la suspensión de la, de la audiencia preliminar. eh, eh, Pasamos del proceso inmediato obviando esa instancia en la cual uno puede demostrar valoraciones de prueba, ¿no? Y eso. Entonces eso me preocupa en ese sentido, en el tema del proceso inmediato. Y lo otro, usted dice que nosotros podemos aplicar los supuestos en el caso del que, por ejemplo, los abogados tienen que estar preparados para el tema del proceso inmediato, cuando el fiscal está planteando un proceso inmediato en una causa, nosotros tenemos que ver los supuestos para ver la complejidad, ¿no? Cuando hay complejidad, se puede desestimar el proceso inmediato y se va a un proceso común penal, creo yo, ¿no? ¿Qué opina usted, doctora, de la suspensión de esa instancia de audiencia preliminar? Gracias por la pregunta, colega. Por regla general, por ejemplo, en los procesos que yo he visto
que han sido básicamente de flagrancia, ¿no? Que es lo que más se aplica, no suelen eh, suspender la audiencia, ¿no? ¿Por qué no la suelen suspender? Porque recordemos que si estamos frente a la flagrancia, hay una persona que está siendo detenida, ¿no? Entonces está contra el tiempo la fiscalía y también el juzgado para poner en libertad a esta persona, ¿no? Y evidentemente, si es que a nosotros nos llaman para una audiencia de incoación de proceso inmediato, tenemos que estar preparados para saber cómo enfrentar a la fiscalía y cómo oponernos a la procedencia del proceso inmediato, ¿no? Y ojo acá, porque muchas veces incluso me han tocado jueces en los que yo no estaba de acuerdo, me opuse en audiencia a la incoación de proceso inmediato y la jueza me dijo, ¿va a oralizar acá o va a hacerlo por escrito, ¿no? Entonces, si yo le decía a la jueza que lo iba a hacer por escrito, seguro me declaraban finalmente improcedente mi apelación, ¿no? Entonces, hay que revisar bien las normas que nos dice, porque el código establece que incluso tendría que hacerse de manera oral en ese mismo acto, ¿no? Porque si no, me lo podrían declarar improcedente. Y también tendríamos que saber cuáles son todos estos supuestos de complejidad para invocar que este proceso o esta investigación en realidad no reviste la característica de simplicidad que exige el acuerdo plenario, que exige la naturaleza misma del proceso inmediato y que por lo tanto tendría que desestimarse o declararse improcedente la incoación del proceso inmediato como para que el fiscal prosiga con su investigación en un proceso común, ya sea que decida ampliar las diligencias preliminares o ya sea que decida formalizar la investigación preparatoria. Excelente, doctora. Tenemos a una participante con nombre Vanessa, pero no tiene activo su cámara, entonces le doy pase al doctor Héctor Borda. Adelante, doctor, por favor. Doctora, buenas noches. Quería, por Buenas favor, noches, doctor. quería, por favor, si fuera usted tan amable, de exponernos un caso práctico en la aplicación del proceso inmediato para los delitos contra la omisión de asistencia familiar, por favor, si fuera tan amable. No lo tuve muy claro el ejemplo que Ya, usted mencionó. un Algo poco que más de su adelante experiencia, de he su traído, expertise. un poco más adelante he traído lo que es un proceso de flagrancia, pero que también podría aplicarse perfectamente a los casos de omisión a la asistencia familiar. Ya, entonces dejamos la pregunta para un poquito más adelante, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, proseguimos con la clase, ¿no? Ahí hay una pregunta, creo, de la doctora Vanessa, que Doctora ya tiene Vanessa, prendida. ¿tienen que enfocarle, por favor, la cámara? Listo. Adelante, doctora Vanessa, puede realizar su pregunta o acotación. Le estoy dando pase al audio. Puede activar su audio. Listo. Le Buenas escuchamos. noches. Doctora, buenas noches. Buenas noches, doctora. Bajo ese contexto se considera a la omisión a la asistencia familiar un proceso de bagatela o simplificación procesal, en el cual el fiscal está obligado a incoar proceso inmediato. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, si dentro de estos procesos inmediatos, llamado de simplificación procesal, opera la reincidencia y la habitualidad. Esa es mi pregunta. Gracias, doctora, por la pregunta. No necesariamente considero que se vaya por un tema de bagatela de estos delitos, sino que yo pienso que la lógica que ha querido aplicar el legislador es que nosotros digamos que hay una necesidad del agraviado, que en este caso serían los alimentistas, de conseguir una justicia mucho más célere, una justicia mucho más rápida para lograr, uno, la sanción de la persona y otro, para lograr que se le repare los daños y perjuicios, ¿no? Yo he tenido un proceso de omisión a la asistencia familiar en la que, bueno, y he visto otros casos también, en la que
lo llevan a la persona a proceso inmediato y la persona en un 2x3 paga. Llega a un acuerdo con los alimentistas, que en este caso eran la mamá la que representaba a los alimentistas, y se acoge a la aplicación de un principio de oportunidad, ¿no? Claro, porque ¿quién va a querer que pase su proceso a un juzgado penal y que corra la posibilidad incluso de que le den una sentencia efectiva si pudiese en ese momento conseguir el dinero de donde sea y pagar, ¿no? Entonces yo pienso que la lógica un poco de estos procesos de omisión a la asistencia familiar es conseguir que en realidad el denunciado pague los alimentos y de esta manera se protejan los intereses de las víctimas en recibir lo que les correspondería para cubrir las necesidades básicas que pudiesen tener, ¿no? Entonces, esa es un poco la lógica. Ahora bien, para los casos de, por ejemplo, si es que ya fuese reincidente o esta persona ya fuese habitual, lo que no se podría aplicar es un principio o un criterio de oportunidad, o no podría haber un principio de oportunidad, etcétera, porque en realidad ya la administración de justicia le habría perdonado en una oportunidad y estaría, digamos, bajo la lupa o bajo prueba, de tal manera que si es que vuelve a cometer este hecho delictivo, ya no se podría aplicar uno de estos mecanismos que tratan en realidad de llegar a un consenso entre víctima y entre el imputado, como para que no se siga con el siguiente estadio, ¿no? Pero si es que la persona ya ha tenido varias sentencias, ya es residente, ya es habitual, va a continuar el proceso y ni siquiera se le podría aplicar llegado el momento, una sanción suspendida, sino que posiblemente se le podría aplicar una pena efectiva, ¿no? Muy bien, doctora, muchas gracias. Tenemos al doctor César y con el doctor cerramos la primera parte de la pregunta. ¿Sí, doctora? ¿Estaremos bien? Sí, Reader, correcto. Estimado doctor César, adelante. Después, ya cuando terminamos la exposición, damos paso al doctor Nixon, por favor, Bien, ¿sí? bien, Gracias, doctor. Adelante. bien. Doctora, buenas noches. Muchas gracias por la claridad de su exposición. Yo quiero hacerle una pregunta y de repente obtener su parecer respecto de los procesos de omisión a la asistencia familiar. Pues sabemos claramente que el fiscal no tiene facultades jurisdiccionales, entonces cuando incoan este proceso inmediato, a veces ocurre que el fiscal propone que se paguen 6, 8, 10 armadas. Pregunto yo, ¿qué tan lógico y qué tan legal es eso? Porque en primer lugar, viene una sentencia judicial que tiene autoridad de cosa juzgada para ser ejecutada. ¿Con qué autoridad si el fiscal no tiene facultades jurisdiccionales a nivel de investigación conforme lo señala el título preliminar del Código Procesal Penal? ¿Con qué facultades el fiscal modifica para aplicar su proceso inmediato, modifica esa sentencia y le da un largo plazo al imputado para que pueda cumplir, entre comillas, con el pago? Y sabemos que muchas veces tampoco lo cumple. ¿Qué opinión le merece eso, doctora? Gracias. Gracias por la pregunta, colega. El tema acá es que cuando nosotros ya hemos pasado a la vía penal, ¿no? Y estamos de repente ya frente a la audiencia de incoación de proceso inmediato, se supone que en ese momento el fiscal tendría que ser la persona que en ausencia del agraviado represente los derechos del agraviado. Entonces yo pienso que existe como una suerte de ponderación, si se podría, si cabe el término, entre si yo soy Ministerio Público y me cierro para que la persona pague el total o el íntegro de los alimentos que está deudando, más el monto de la reparación civil que correspondería, si yo me cierro en que sea en una sola armada, podría ser el caso de que se incoe finalmente el proceso inmediato, pasen a juicio,
e incluso se le dé una pena efectiva, ¿no? Pero si es que yo flexibilizo un poco esto del cobro, ¿no? Así de repente lo veamos como si fuese una especie de contradicción o como si fuese una especie de decisión que vaya en contra de una resolución ya que tiene la calidad de cosa juzgada, que ha sido emitida por el juzgado competente, que podría tratarse de un juez de paz letrado, en el que se establezca cuál es el monto total que tendría que pagar el imputado, ¿no? Entonces yo pienso que en este caso de repente priman una especie de lógica para llegar a un consenso con el imputado y buscar que éste pague en vez de que pase a algún proceso o pase incluso a un establecimiento penitenciario y posteriormente ni siquiera tenga la posibilidad de pagar el íntegro de los alimentos o una parte de los alimentos más la reparación civil. Además, recordemos que el proceder un tanto del fiscal de fijar en armadas va a estar delimitada por el artículo 2 del Código Procesal Penal, que es el que establece las pautas que se tendrían que seguir para la aplicación de un principio de oportunidad y también para establecer hasta cuántas cuotas o cuántas armadas tendría posibilidad la persona de pagar la reparación civil que se hubiese establecido, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso primaría un poco lo que es un criterio de ponderación. Claro, evidentemente que si se llega a comprometer en 3, 4 armadas y la persona no paga, lo que tendría que declararse es la continuidad del proceso y esta persona tendría que pasar a un juicio oral, ¿no? Y como sabemos, en el juicio oral ya no va a ser posible de que se llegue a un principio de oportunidad o un acuerdo reparatorio en la mayoría de casos, ¿no? Y más aún si es que ya ha sido que ya tú has tenido la oportunidad de enmendar, entre comillas, tu error, de llegar a una especie de conciliación, entre comillas, también con la fiscalía y no has cumplido con tu palabra, ¿no? Entonces recordemos que, por ejemplo, el artículo 2 establece que si no se llega a un plazo para ver en cuántas armadas se va a pagar la reparación civil, el fiscal incluso podría, en estos supuestos de principio de oportunidad, fijar o establecer un monto de 9 meses. Ojo acá porque también cuando estamos hablando de la incoación de proceso inmediato, estamos ya en la audiencia de proceso inmediato, el fiscal y el imputado van a plantearle, como sucede en la realidad, es que le plantean al juez en cuánto tiempo podrían pagar. Y depende mucho del juzgado si es que acepta o no. Es el que finalmente tiene la última palabra. No podría ser que el juez considere de que 9 armadas, 8 armadas es demasiado. Entonces le diga, no, mire, yo me parece que sería lo más razonable en 3 armadas o en 4 armadas y ahí se determina y quedaría el tema, ¿no? Entonces, yo incluso tuve una oportunidad en el que había un caso así, en el que el deudor alimentario quería hasta en 6 armadas y el juzgado dijo, no, de ninguna manera, te doy 3 meses para que pagues todo, lo vas a hacer o si no continuamos con el proceso. Entonces no le quedó de nada al investigado que decir efectivamente voy a cumplir, me comprometo y tales fechas voy a pagar, ¿no? Entonces en la resolución que aprobó este acuerdo reparatorio se estableció cuáles iban a ser las fechas delimitadas en las que iba a pagar el imputado y de lo contrario se iba a proseguir con la tramitación del proceso, ¿no? Bien, entonces, si hay algunas preguntas, las dejamos de repente para el final y continuamos con lo que nos queda de la clase, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue en la incoación del proceso inmediato en los casos de flagrancia? Básicamente es esa, ¿no? Si es que una persona ha sido sorprendida cometiendo un hecho delictivo o está en plena realización del hecho delictivo o acaba de cometer el hecho delictivo y se fuga del lugar, pero es inmediatamente
perseguida, o de repente dentro de 24 horas ha sido identificada y detenida, o de repente dentro de 24 horas de cometido el suceso, ha sido encontrado con los efectos o instrumentos del delito, se podría proceder a una detención policial, ¿no? Dentro de 48 horas, la fiscalía tendría que solicitar la incoación del proceso inmediato. Es decir, en estas 48 horas desde que se produce el suceso o el evento delictivo hasta que se incoa el proceso inmediato, la fiscalía tiene que volar, la fiscalía tiene que realizar las declaraciones que sean pertinentes, recabar si es que hubiesen algunos videos o si es que hubiesen algunas cámaras de seguridad, recabar las declaraciones de testigos, hacer un croquis del lugar, recabar todos los elementos de convicción que le puedan servir posteriormente para sustentar la acusación, ¿no? Porque si estamos frente a una flagrancia delictiva que tenga una característica de evidencia también delictiva, va a recortar el plazo que tiene para investigar y posteriormente va a pasar a la acusación, ¿no? Entonces, en estas 48 horas son cruciales, no solamente para el fiscal, para recabar los elementos de convicción que le permitan posteriormente sustentar su acusación, sino también van a ser cruciales para la defensa, porque en este plazo nosotros podemos hacerle ver al fiscal que en realidad este proceso no es complejo, que es complejo, mejor dicho, que en realidad existen dudas respecto a cómo se habrían suscitado los hechos, que existen dudas en el obrar que ha tenido nuestro patrocinado. Podría ser un caso de lesiones en los que nosotros en realidad recabamos algunos documentos y presentamos los documentos que llegan a hacer ver o que dan cuenta de que la persona de repente habría actuado por un estado de necesidad, habría actuado de repente por un error de tipo, un error de prohibición, o habría actuado en el ejercicio de la legítima defensa, etcétera, ¿no? Entonces, 48 horas que tenemos para actuar todo lo que se necesite para, ya sea de cargo o de descargo, ¿no? Todas las actuaciones, ¿no? Pero muchas veces nos encontramos en una desventaja frente al Ministerio Público, ¿no? Y esto me ha pasado en algunos procesos inmediatos que he tenido, ¿no? Al Ministerio Público, como es evidente, al ser parte del Estado, al estar premunido de del jus imperio, de ciertos mecanismos de coerción procesal, etcétera, todas las puertas se le van a abrir. Va a ir a tocar la puerta de un privado para que le brinde un video de seguridad, un video de vigilancia, y evidentemente se lo van a dar. Pero cuando va la defensa, siempre nos van a poner peros, nos van a decir que es privado, nos van a decir que tendríamos que solicitarlo a través de la autoridad, nos van a decir que finalmente no pueden o que tienen ciertas restricciones, nos van a poner un conjunto de peros, ¿no? Entonces es necesario que nosotros de repente hablemos con el fiscal cuando estamos dentro de estas 48 horas y le solicitemos que a través de su intermedio también recabe las pruebas que a nosotros nos podrían ayudar a delimitar el hecho en el sentido de que no se ha cometido el evento delictivo o que nuestro patrocinado no es el responsable, ¿no? Pasadas estas 48 horas, el fiscal tiene que solicitar al juez la incoación del proceso inmediato. Y se tiene un plazo adicional incluso de 48 horas para que se realice la audiencia de proceso inmediato. ¿Qué es lo que se va a discutir en esta audiencia? Es primero la procedencia de la incoación del proceso inmediato en sí, es decir, que si se cumplen los presupuestos de evidencia delictiva, de simplicidad procesal, como para nosotros, o como para que el juez encuentre procedente el pedido de la fiscalía, o si por el contrario existen algunos elementos que no están del todo claros y que tendrían que delimitarse en un proceso normal, en una investigación normal, en una formalización de investigación preparatoria o incluso posteriormente en una etapa intermedia, ¿no? Con lo cual, si es que el juez rechaza en este caso, entonces el fiscal tendría que emitir la disposición que correspondiese, ¿no? Seguidamente se van a
discutir lo que son la procedencia de criterios de oportunidad, ¿no? Si de repente alguna de las partes, el imputado reconoce que ha cometido el hecho delictivo y quiere llegar a un principio de oportunidad, entonces ese sería el momento en el que se tendría que analizar si es procedente un principio de oportunidad, porque recordemos que no todos los casos son pasibles de aplicarse a alguno de los criterios establecidos en el artículo 2 del Código Procesal Penal, ¿no? Podría ser el caso de violación sexual, y obviamente que un caso de violación sexual, por las mismas características que revisten este delito, por la misma pena que tiene este delito, no podría la defensa del imputado solicitar se aplique un principio de oportunidad, ¿no? Pero como este caso, algo descabellado para solicitar el principio de oportunidad, existen otros casos un poco más sencillos en los que no siempre es claro si es que se aplica o no un principio de oportunidad o un criterio de oportunidad, ¿no? Podría ser el caso de que el tipo penal base sí llega a los extremos mínimos como para que se decida un principio o se aplique un principio de oportunidad, pero podría ser el caso de que el juzgado en realidad aprecia de que ahí, en este suceso en realidad, concurre un agravante. Y como concurre un agravante, podría ser el caso que te diga, no, acá ya no aplica principio de oportunidad, por lo cual yo voy a rechazar, no voy a aceptar ningún acuerdo, ¿no? Y lo que es también otro motivo de discusión, otro motivo también de muchas veces de incertidumbre, es que en este caso podría, como es una etapa muy inicial, han pasado 2, 3 días desde la comisión del hecho delictivo, podría ser que la víctima ni siquiera se encuentre en el lugar del suceso, no tenga defensa, etcétera, ¿no? Entonces, en algún momento había, en un proceso que yo estaba viendo, quise llegar, era un proceso de lesiones graves, porque lesiones culposas graves por un accidente de tránsito, ¿no? Entonces yo quise llegar a un criterio de oportunidad con el abogado de oficio que se encontraba ahí, que representaba a la víctima, me parece que lo habían tomado. Entonces él dijo, no, de ninguna manera, porque yo ni siquiera sé, está en la clínica la persona, no voy a aceptar ningún tipo de acuerdo, ¿no? Entonces nos quedamos un poco en el aire, y esta, en teoría, sería la única oportunidad que nosotros tendríamos para incoar o para invocar el artículo 2, ¿no? Porque después de que se emite acusación, se supone que ya no es posible más que una conclusión anticipada, ¿no? Que, como bien sabemos, se te impone una sanción, aunque esta esté rebajada en un séptimo de la pena, ¿no? Entonces, recapitulando un poco, después de analizarse si procede o no la incoación de proceso inmediato, se pasa a analizar si es que procede o no la aplicación de algún criterio de oportunidad, o de repente la aplicación, si es que no cabe la aplicación de un criterio de oportunidad, si podríamos hablar de una terminación anticipada, que también sigue una lógica de aceptación de los hechos, pero acá sí hay pena, ¿no? Y la pena tendría que ser disminuida hasta en un sexto de lo que esté planteando el fiscal, ¿no? Y finalmente el juzgado tendría que analizar si es que se cumplen o si es que procede alguna medida coercitiva. Podría ser el caso de que se esté solicitando la prisión preventiva de la persona. Entonces, en este momento sería el momento en el que se tendría que analizar todos los presupuestos de la prisión preventiva, analizar si es que se cumplen estos presupuestos, o si por el contrario el imputado solamente tendría que estar bajo un mandato de comparecencia simple o comparecencia con restricción. Discutido todo este tema, si es que es procedente el proceso inmediato, obviamente que la defensa tiene la posibilidad de apelar esta decisión.
Y como ya lo dije en una parte de la clase, esta decisión, mejor dicho, este recurso de apelación tiene que ser fundamentada en la misma audiencia. No vaya a ser que se reserven su derecho para fundamentar por escrito y les van a declarar improcedente. Por eso es que la defensa tiene que ir preparada a esta audiencia, ¿no? Tiene que conocer todos los presupuestos del proceso inmediato, ¿no? Y si es que se ha declarado procedente la incoación, el fiscal tiene un plazo de 24 horas para que emita acusación. Entonces, imagínense el tiempo veloz de esto, ¿no? 3 días desde que se ha cometido el hecho delictivo, 4 días a lo mucho, y ya tenemos una acusación de por medio, y con la acusación todo el expediente se va a remitir a un juzgado penal para que el juzgado penal en un solo acto, en una sola audiencia, haga como una especie de etapa intermedia, pero súper resumida, ¿no? Súper restrictiva o limitada, y posteriormente siga o continúe con el juicio oral, ¿no? Entonces, el juicio oral, básicamente, cuando estamos frente a un proceso inmediato, es el siguiente. El juez penal tiene que recibir el expediente ya con la acusación, ¿no? El juez tiene en ese mismo día que recibe el expediente que realizar la audiencia, llamar a audiencia, o en su defecto la norma establece que lo haga en un plazo de 72 horas, ¿no? Ahora, mañana, tarde y nunca se cumple este plazo, ¿no? Yo he tenido casos en los que han pasado 8 meses, creo que para que pueda programar una audiencia de proceso inmediato, ¿no? Estamos hablando ya frente a un juzgado penal. Y esto en gran medida se debe a la carga procesal que también tienen los juzgados penales, ¿no? Que no, digamos que todavía no estamos hablando de juzgados especializados en proceso inmediato, ¿no? Entonces, sí he visto juzgados de flagrancia, que son los que constantemente ven esto de la incoación del proceso inmediato, ¿no? Pero no he visto un juzgado penal que solamente se aboque a procesos inmediatos, ¿no? Entonces, después de que llama audiencia, las partes son responsables, todas las partes, el fiscal y también el imputado y su defensa, son responsables de convocar a sus órganos de prueba. Si yo he presentado o tengo alguna pericia, tengo la obligación de, el día en que me llamen a audiencia, yo presentarme con el perito que haya podido, de parte, que haya podido analizar mi caso, ¿no? Si tengo testigos, también soy responsable de que estos testigos concurran a la audiencia, ¿no? Cuando se instale la audiencia, el fiscal va a exponer los hechos, va a exponer la calificación jurídica y va a ofrecer las pruebas. Obsérvese acá como todo es de manera mucho más rápida, mucho más resumida, ¿no? Ofrece las pruebas y el órgano jurisdiccional verá cuáles son las pruebas que admite y cuáles son las pruebas que rechaza. Y en ese mismo acto también las partes pueden plantear cualquiera de las cuestiones que se plantearían frente a una acusación, ¿no? Como sabemos, podemos frente a una acusación solicitar el sobreseimiento, deducir algún tipo de excepción, podría ser de improcedencia de acción, podría ser de prescripción, podríamos cuestionar la acusación por defectos formales o por defectos sustanciales también. Podríamos solicitar se aclare algún aspecto de la acusación, o podríamos incluso objetar la reparación civil, y evidentemente también se nos permite ofrecer los medios de prueba que convengan a nuestra postura, ¿no? Entonces, en ese mismo momento, el juez, después de que se han discutido la admisión de los medios de prueba y los medios o los mecanismos de defensa técnico que hayamos podido plantear, lo que hace el juez es dictar acumulativamente un auto de enjuiciamiento y citación a juicio de manera inmediata y oral. Obsérvese acá cómo el auto de enjuiciamiento en realidad es propio de la etapa intermedia, ¿no? Después de que se han discutido todos, en el proceso común me refiero, después de que se han discutido todos las cuestiones
formales y sustanciales de la acusación y se ha, entre comillas, saneado la acusación, entonces en ese momento es que el juez de investigación preparatoria suele emitir su auto de enjuiciamiento con los hechos, las pruebas que han sido admitidas, la calificación jurídica, entre otros aspectos. Y cuando recién este expediente pasa al juez penal, el juez penal saca otro auto de citación a juicio en el que se establece qué día, qué hora se va a iniciar el juicio oral y quiénes serían los investigados, por qué delito, entre otros, ¿no? En cambio, en este caso del proceso inmediato, es en una misma audiencia, en un mismo acto, el juez va a dictar el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio, ¿no? Y finalmente el juicio se tendría que realizar en sesiones continuas e ininterrumpidas y el juez incluso se establece que no puede ver otro procedimiento hasta que termine con este proceso, ¿no? Que también rara vez se puede cumplir, ¿no? Ahora, pregunta para ustedes. ¿El proceso inmediato es lo mismo que hablar de acusación directa? A ver, los leo en el chat, ¿qué es lo que piensan? Por ahí nos dice Mirta Silvia, no. Por ahí alguien más nos dice sí. Pablo Antonio, sí. Welker, no, nos dice. Y más, Luz Aguilar nos dice sí. Lener Mori nos dice diferente, doctora. Juan Alberto nos dice sí. Renzo no sabe, no opina. Guido dice no. Eduardo Melquiades dice no. Roger Vázquez dice no es igual, no es totalmente diferente, doctor, el mismo juez de proceso inmediato realiza el juicio oral. No, son dos procesos distintos. La audiencia de incoación de proceso inmediato lo ve el juez de investigación preparatoria o podría ser un juez de flagrancia, ¿no? Mientras que el juicio oral lo va a ver y esta especie de etapa intermedia resumida lo va a ver el juez penal, ¿no? Son dos órganos totalmente distintos. En la acusación directa es investigación, pero saltas la formalización. Exactamente, ¿no? Entonces, no debemos de nosotros confundir lo que es la acusación directa de lo que es el proceso inmediato, ¿no? Porque en el proceso inmediato, en realidad estamos hablando ahí de un proceso especial, de un proceso que sigue la lógica de la simplicidad procesal, de la evidencia delictiva, entre otras. Y en el proceso inmediato lo que saltamos es de diligencias preliminares a juicio oral. Diligencias preliminares a juicio oral. Es decir, nos estamos prácticamente saltando dos etapas procesales, que sería investigación preparatoria formalizada y que sería etapa intermedia, ¿no? Mientras que en lo que es la acusación directa, esta acusación directa se da en el marco de un proceso común, pero se da cuando en realidad yo he terminado mi etapa de diligencias preliminares y considero que tengo un caso bastante sólido y que ya no es necesario, no necesito una etapa más de investigación preparatoria formalizada como para recabar más elementos porque tengo todo lo que yo considero que sostiene mi teoría del delito, ¿no? Por lo tanto, yo acuso de manera directa y solamente me estoy saltando la investigación preparatoria formalizada, porque sí va a haber finalmente etapa intermedia. La acusación directa va a ir al juzgado de investigación preparatoria, el juzgado de investigación preparatoria correrá traslado a los demás sujetos procesales por el plazo de 10 días y estos sujetos procesales tendrán a bien de formular las pretensiones que de acuerdo al artículo 350, todas las peticiones que consideren pertinentes, ¿no? En el sentido de solicitar el sobreseimiento, solicitar de repente o deducir la excepción de improcedencia de acción, entre otros, ¿no? En el proceso inmediato, la norma misma establece algunos casos en los que es obligatorio que nosotros nos vayamos por un proceso inmediato, ¿no? Como son la flagrancia delictiva,
omisión a la asistencia familiar, la conducción en estado de ebriedad o drogadicción, entre otros. En cambio, en la acusación directa no hay una norma para acusación directa que establezca en qué casos sí puede ir el fiscal por una acusación directa, sino más que nada va a depender de la naturaleza misma del hecho que esté investigando el fiscal y de los elementos de prueba que haya recabado a lo largo de las diligencias preliminares. Si de repente nos encontramos frente a un caso de criminalidad organizada, que he tenido yo, Fiscalía, 3 años de diligencias preliminares para actuar todos los medios de prueba y considero que ya estos son más que suficientes para acreditar todos los aspectos del hecho delictivo, entonces me iría por una acusación directa, ¿no? Porque ya he llegado a ese grado de convicción como Fiscalía de que se ha cometido el hecho delictivo y que por lo tanto quiero presentar mi caso ante la autoridad jurisdiccional o ante ya el juez que corresponda, ¿no? Entonces, en uno, el fiscal es quien decide, dependiendo de lo que haya logrado recabar, mientras que en el proceso inmediato, en realidad es la norma básicamente la que va a establecer cuáles son los supuestos en los que se tendría que aplicar el proceso inmediato, ¿no? ¿Cómo proceder si tengo dudas respecto a incoar o no el proceso inmediato? Si tengo alguna duda, igual tendría que irme por el proceso inmediato o qué es lo que tendría que hacer. A ver, los leo en el chat. Un caso emblemático donde se aplicó acusación directa. He visto algunos casos, pero no han sido, digamos, emblemáticos o no han sido mediáticos o de envergadura nacional, ¿no? Ahí nos ponen a un proceso común, efectivamente, ¿no? Y esto ha sido ya delimitado por la propia Corte Suprema. En la Casación 1620-2017 de Madre de Dios ha establecido lo siguiente, ¿no? Sin embargo, estos presupuestos legales como condición sine qua non del proceso inmediato no son suficientes. Así, el Acuerdo Plenario 2-2016 estableció y reconoció como criterio jurisprudencial, presupuesto adicional, que también deberá observarse lo siguiente: la gravedad del delito imputado desde la perspectiva de la conminación penal, es decir, del marco punitivo previsto en el tipo penal. Este criterio se sustenta en el principio de proporcionalidad, dado que a mayor gravedad del hecho, más intensa será la necesidad de circunscribir o limitar la admisión y procedencia del proceso inmediato. Claro, si nos estamos jugando cadena perpetua respecto del imputado, sería arbitrario que nosotros nos vayamos por un proceso inmediato, ¿no? Porque se supone que tenemos que darle la chance a esta persona de que pueda defenderse, que pueda plantear las cuestiones que mejor le convengan, como para después del proceso, después de pasar todos los filtros, después de pasar todas las etapas, recién podamos determinar si es que es merecedora de una sanción de esta magnitud, ¿no? Procedencia del proceso inmediato, la idoneidad y estricta proporcional del proceso inmediato que asegura una respuesta rápida al delito, pero con una flexibilidad de las garantías de defensa procesal y tutela jurisdiccional. Siempre debe estar en función a delitos que no sean especialmente graves. Ojo acá, porque dice, basta una duda mínima acerca del cumplimiento de estos presupuestos y requisitos para optar por el proceso común, cuya preferencia es obvia, ¿no? Si yo tengo alguna duda respecto de la simplicidad delictiva, si yo tengo una duda respecto a la evidencia delictiva, simplicidad procesal, o tengo una duda si es que este delito es grave o no es grave, o cuánto le podría finalmente corresponder de sanción, yo siempre tengo que optar por el proceso común. Tendría que, si soy fiscal, disponer la disposición o emitir la disposición que continúa el proceso. O si soy juez y veo que no está del todo claro el caso, las evidencias, o se prestan para interpretaciones, también tendría que optar por rechazar
el proceso inmediato, ¿no? Bien, ahí les traigo un protocolo que es un protocolo de actuación interinstitucional específico para la aplicación del proceso inmediato reformado. Eh, Ahí básicamente se habla de dos fases, ¿no? Una fase de intervención y una fase de calificación. En la fase de intervención se supone que actúa la Policía Nacional del Perú, ¿no? Sobre todo en casos de flagrancia delictiva y procede a detener a la persona, ¿no? Entonces, el efectivo policial en esta primera fase, si advierte que se ha cometido un hecho delictivo que configura flagrancia delictiva, tiene que proceder a la detención de las personas, ¿no? Además de detener a la persona, tiene necesariamente que comunicar el motivo de su detención y sus derechos, ¿no? Hay una papeleta incluso que se le da al detenido. Además, tiene que realizar un registro personal del detenido e incautar las evidencias que están relacionadas al delito, ¿no? Acá se da un acta de registros, ¿no? Si tiene el arma homicida, por ejemplo, tiene que consignarlo en el acta, ¿no? Además, tiene que aislar la escena del crimen. Cuando corresponda, tiene que, si de repente estamos hablando de un homicidio que se ha producido en la calle o en un establecimiento comercial, etcétera, tiene que proceder al aislamiento y protección de la escena del crimen para que vengan los especialistas y puedan recabar los indicios, las huellas, entre otros. Y también es obligación de comunicar a la fiscalía, ¿no? Ahora, ha habido un paquete normativo, recién lo voy a revisar, que ha salido el día de hoy, no sabemos si han habido algunas modificaciones en lo que es la relación en el proceso inmediato de la policía con la fiscalía, ¿no? Pareciese que ahora se le está dando más atribuciones a la fiscalía, ¿no? Pero hasta donde yo tengo entendido, todavía tenemos o la policía tiene la obligación todavía de comunicar de manera inmediata a la fiscalía de la detención de una persona, ¿no? Y tiene que anotar cuál es su número telefónico, la hora en que se efectuó la llamada a la fiscalía de turno y además de repente comunicar a la unidad especializada de la policía cuando el caso así lo amerite, ¿no? Y además, evidentemente, si es que estamos hablando de flagrancia delictiva, la policía tendría que levantar las actas pertinentes, ¿no? De repente actas en el lugar de los hechos, entrevistando a los testigos, elaborando de repente un croquis del lugar, dejando constancia de las razones que puedan impedir su labor. Además, las actas tendrían que ser firmadas por los propios efectivos policiales, por las personas que intervienen en esta acta y si es que alguna incluso se negase a firmar, se tendría que dejar constancia de esta negativa, ¿no? Y posteriormente viene una fase de calificación que ya propiamente va a estar a cargo del Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público, al tomar conocimiento de un hecho de evidencia delictiva, tendría que determinar si efectivamente es flagrancia o no es flagrancia, ¿no? Posteriormente tendría que determinar si es un delito que en realidad tendría que ser investigado con el imputado en libertad o en realidad se cumplen todos los presupuestos para la incoación de un proceso inmediato, ¿no? Además, podría ser el caso que no es necesario ni siquiera llegar a una especie de incoación del proceso inmediato, sino que el detenido quiere y solicita la aplicación de un criterio o principio de oportunidad. Entonces, dentro de las 48 horas podría el propio fiscal eh, aplicar algún principio o criterio de oportunidad, con lo cual el caso quedaría ahí si es que efectivamente el imputado paga o cumple con pagar la reparación civil establecida, ¿no? Y podría finalmente ser el caso de que opte por continuar con el proceso común. De repente, si es que ve que
no existe del todo evidencia delictiva o no existe, o todas los indicios, los elementos de convicción que se han recibido, que se han recabado, en realidad no son del todo claros, no son del todo contundentes, entonces podría optar en este caso por irse por un proceso común y de repente eh, emitir una disposición ampliando las diligencias preliminares, o incluso si es que ha avanzado algo, pero todavía le faltan ciertos elementos, podría optar por lo que es la formalización de la investigación preparatoria, ¿no? Entonces ahí les puse de ejemplo cuál es una notificación de detención, cómo es que se pone ahí los datos de la persona que está siendo detenida, su domicilio, se pone cuáles son los derechos, a que se presuma su inocencia, a conocer los cargos, a tener un abogado, a conocer el motivo de su detención, entre otras. También se hace un registro personal que, como vimos al inicio, es en la fase de intervención que por lo general podría estar a cargo incluso de la propia policía, ¿no? El registro, en este caso, ¿se le encontraron armas, municiones? No, negativo. ¿Se le encontraron joyas y otros? No. Moneda nacional, negativo. O extranjera, drogas, entre otras cosas que podrían ser relevantes, ¿no? Acta de lectura de derechos del investigado en sede policial, y con eso acabamos y abrimos pase a los comentarios o preguntas que hayan podido quedar. Excelente, doctora Mary Alonso. Muchas gracias, estimados participantes. Pueden levantar su manito y realizar la pregunta que crean pertinente, pero referente al tema, ¿sí? Pero se va a dar pase a quienes no hayan participado, siendo que queremos que todos los participantes puedan interactuar. Estimado Ángel, ¿cómo estás? Buenas noches. Una pregunta, por favor, y sé preciso. Gracias. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Sí, doctora, muy buenas noches. Doctora, una consulta. Así como el abogado de la defensa técnica puede oponerse a la incoación de proceso inmediato, también podría oponerse al requerimiento de acusación directa si considera él que aún falta actos de investigación indispensables de actuarse. Gracias. Gracias por la pregunta, doctor. No, en este caso de la acusación directa no podría oponerse porque se supone que es un tema que forma parte de las atribuciones del Ministerio Público, ¿no? Entonces, tiene básicamente que ver con el grado de convicción al cual ha llegado el Ministerio Público. Sabemos que para que un fiscal emita acusación, tiene que haber llegado a cierto grado de sospecha, digamos, y de convicción íntima de que se ha cometido el hecho delictivo, ¿no? Porque si no estuviese del todo convencido, en realidad estaría yendo a perder el tiempo y sería evidente de que va a perder el juicio, ¿no? Entonces, en este caso de acusación directa, se sobreentiende que el fiscal íntimamente considera de que tiene un caso sólido, y que este caso en realidad se presta como para que haya una sentencia condenatoria en contra del imputado, ¿no? Por eso es que está optando por acusar directamente y saltarse esto de la investigación preparatoria, ¿no? Muy bien, doctora Mary. Muchas gracias. Estimado Pablo, buenas noches. Adelante, por favor. Te ¿Qué tal? escuchamos. Adelante. Escucha, sí, una consulta. ¿Qué pasa si Estimado Pablo, tu internet está fallando. A ver si puedes mejorarlo, por favor. Estimada doctora Mirta, adelante, por favor. Ok, doctora, muy buenas noches. Interesante su polémica, doctora. No sé si me logran escuchar. ¿Sí? Ok. Doctora, mi consulta es la siguiente. Se supone que cuando ya estamos en un proceso inmediato, en un proceso de
omisión por la asistencia familiar, ¿no? Y el delito está probado y todo lo demás. Si bien es claro, hemos llegado a esta etapa debido a que la persona pues no quiere cumplir con el pago de la pensión alimenticia, ¿no? Pero ya aún así en audiencia o en proceso de juicio inmediato se le concede a esta parte fraccionar la deuda. O sea, ¿no? Fraccionar la deuda y muchas veces no se cumple, doctora. Llegado el momento, cumple con pagar una pequeña cuota y después se desaparece, ¿no? Y pasan años para volver nuevamente a hacer la liquidación y hacer seguimiento a esa persona. ¿Usted no cree, doctora, que ya habiendo llegado a esta etapa, ya no sería factible el fraccionamiento de la deuda y más bien exigir que se pague la deuda completa en esa instancia? Esa sería solamente mi pregunta, doctora. Gracias por la pregunta, doctora. Esta pregunta va relacionada con la pregunta que anteriormente me decían, ¿no? Que cómo es posible de que el fiscal en realidad pase por encima de una resolución que tiene la calidad de cosa juzgada. Estamos hablando de la resolución que ha determinado cuánto es el monto de devengados que tendría que pagar el imputado, ¿cierto? Hasta ese momento, ¿no? Bueno, pero yo considero que ahí tendría que entrar en juego un principio de ponderación, ¿no? ¿Qué preferimos? Que la persona, el investigado, vaya a la cárcel y que finalmente se le imposibilite aún más cumplir con el pago de los alimentos, o preferimos darle un poco de crédito a esta persona, confiar en la palabra de esta persona y por única vez fraccionar ese pago. Evidentemente que si no cumple, tendría que darse con todo el peso de la ley. No solamente tendría que proseguirse con la tramitación del proceso inmediato donde se haya quedado el proceso, sino que yo incluso tendría que, al momento de determinar si fuese juez penal, al momento de determinar cuál es la sanción que le corresponde, tendría en cuenta que no ha reparado de manera voluntaria los efectos del hecho delictivo, ¿no? No ha reparado, no ha cumplido con pagar la reparación civil, sino que incluso ha tenido una actitud obstruccionista y de mala fe al haberse comprometido a pagar en ciertas armadas y no haber cumplido o haber burlado a la justicia. Entonces, incluso podría yo tomar esto como si fuese una circunstancia que podría incluso agravar la situación del imputado ya en el estadio de juicio oral, ¿no? Pero yo creo que lo que hacen los juzgados es una ponderación entre si mandar a la cárcel a alguien o optar por darle una oportunidad más de que pague. Ahora, este pago no tendría que hacerse pues de manera demasiado extensa en el sentido de las cuotas, sino desde mi punto de vista 2 o 3 cuotas bastarían como para que se le dé esta oportunidad de pagar antes de que se prosiga con la tramitación del proceso. Excelente, doctora. Muchas gracias, estimado Welker. ¿Cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Felicitarle por su excelente exposición. Doctora, ya que tocó el tema de la acusación directa, mi pregunta viene al respecto de que si hay un plazo para que el fiscal acuse directamente. ¿Por qué va esta pregunta? Porque si nosotros tenemos en cuenta el acuerdo plenario 5-2009, en donde nos dice que una vez que el fiscal acuse, ya no se puede llegar a una terminación anticipada. Entonces, si es que el fiscal nos acusa, hace una acusación directa, se pierde la posibilidad de hacer una terminación anticipada, teniendo en cuenta que en algunos distritos judiciales, por ejemplo, Quindiales desde Cajamarca, una vez que el fiscal la acusa, ya no te permite llegar a una terminación anticipada, como sí sucede, por ejemplo, en el Distrito Judicial de la Libertad, ¿no? Que ahí, por ejemplo, no han hecho caso del acuerdo 5-2009. En cambio, acá en Cajamarca, por ejemplo, una vez que te acusa el fiscal, ya no puedes aplicar una terminación anticipada. Entonces, en caso de la acusación directa, ¿podríamos optar por la terminación anticipada o ya se perdió ese derecho? Gracias, doctora. Gracias por la pregunta, colega. Y es muy interesante lo que dice el colega, ¿no?
Yo creo que no se le tendría que privar de la posibilidad de una terminación anticipada, así exista acusación, ¿no? Porque se sobreentiende de que al haber existido una acusación directa, está bien, el fiscal ha llegado a la convicción íntima de que su caso es sólido, que su caso tiene grandes posibilidades de éxito y grandes posibilidades de que se condene al investigado, pero al suprimir la etapa de investigación preparatoria, lo que están haciendo es a mi imputado quitarme la posibilidad de yo negociar con el fiscal algún tipo de terminación anticipada en el que se me pueda reducir la pena que me hubiese correspondido, ¿no? Entonces, en este supuesto, yo creo que excepcionalmente se tendría en los casos no solamente de acusación directa, sino también en los casos de proceso inmediato, como se suprimen ciertas garantías, se suprimen ciertas estadías procesales, darse una chance más a las partes y sobre todo al investigado para que se pueda arribar a un acuerdo por terminación anticipada, ¿no? Y así que de esta manera incluso se aligeraría la carga procesal que tienen los juzgados. Claro, a cualquier persona, víctima, fiscalía, imputado, y a nosotros como sociedad creo que es preferible que las partes lleguen a un acuerdo, ¿cierto? Y que en vez de seguir un proceso judicial que es sumamente extenso y que no sabemos cuál va a ser el resultado de una terminación anticipada, ¿no? Entonces yo creo que de todas maneras se tendría que permitir de manera excepcional en estos casos de acusación directa y en el caso de terminación anticipada, perdón, de proceso inmediato, que todavía cuando estamos instalando la audiencia de repente de permitir la terminación anticipada o permitir que las partes lleguen a algún tipo de acuerdo. Muy bien, doctora Mary Alonso. Y la última pregunta es para Héctor Borda. Adelante, por favor, con usted cerramos. Gracias. Doctora, buenas noches. Continuando con el tema de los delitos de obligación de asistencia familiar. El imputado, le expongo un caso, y quiero su opinión, que es bien relacionada con el tema que usted ha expuesto. En un proceso, el imputado se obliga, ¿no?, a los pagos. Sin embargo, no cumple. Entonces, la parte afectada hace de conocimiento de este inconveniente, la fiscalía solicita al juez que continúe con el proceso inmediato, pero ¿qué sucede, doctora? El juez resolvió con la prescripción. El proceso se inició en el 2017 y la prescripción la ordenó este año. Quisiera su opinión, por favor. Doctor, súper grave, ¿no? Lo que nos dice. Y eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta al momento de aceptar también, si nosotros somos abogados del agraviado o de la agraviada, tenemos que tener en cuenta los plazos procesales. Podría ser el caso de que venga con la mejor intención el imputado y diga, sí, voy a cumplir, dame una chance más, hay que llegar, por favor, a un acuerdo para pagarte en 4 o 5 armadas, pero de repente podría ser que el caso que el imputado sabe que está próximo a prescribir su caso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener ahí todas las alertas posibles y oponernos a que en realidad se llegue a algún acuerdo y poner también en conocimiento del juzgado que esté tramitando el proceso inmediato de que este caso merece y necesita pasar a juicio porque de lo contrario estaríamos dejando en impunidad un evento, ¿no? Frente a la posible prescripción de la acción penal, ¿no? Entonces, es súper importante que nosotros no solamente hagamos un proceso de ponderación de conviene o no conviene que prorratemos el pago de la reparación civil, sino también si es que conviene
en el sentido de obtener justicia, porque si va a prescribir el tema, entonces no vamos a tener después con qué negociar y es más, con mayor razón, el imputado no va a querer posteriormente pagar los alimentos porque siente que no va a tener ningún tipo de sanción en su contra o no va a ir a la cárcel por lo que está deudando, ¿no? Muy bien, doctora Mary Alonso, muchas gracias, estimados participantes.